En 1988, directivos y exalumnos del Tecnológico de Monterrey tuvieron la visión de crear un programa innovador que brindara la oportunidad a los padres de familia para hacer frente anticipadamente a los gastos de educación superior, creando el Plan de Inversión Educativa PIE. Este programa consiste en la adquisición de certificados de colegiatura a precios actuales para su uso futuro en los niveles de preparatoria, profesional o maestría. Al formar parte de este exitoso programa, pagas por anticipado el futuro profesional de tus hijos en una universidad reconocida internacionalmente. Tienes una inversión segura, ya que los certificados no pierden su valor, son reembolsables, transferibles o pueden venderse. Gracias a cada familia que ha confiado en el Plan de Inversión Educativa, juntos hemos hecho cientos de carreras hacia el futuro. Hoy, el Plan de Inversión Educativa cumple 30 años de éxito gracias a ti. Imagina para tu pequeño un futuro grande. Buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecer a la escuela igual la invitación. Yo soy mamá, también aquí del colegio. Tengo 2 chiquitos en primero y en tercero. Y bueno, pues coincidió por ahí que el año pasado me tocó dar una plática sobre justo este tema, por ahí en la sección de primaria. Y bueno, a raíz de esto se dio la idea de que pudiéramos incluir también temas de salud, que creo que son importantes para todos nosotros. Entonces, el día de hoy este tema de infecciones respiratorias agudas. Y me gustaría saber, bueno, todavía hay poquitos papás. ¿Cuántos papás hay de kinder? Levanten la manita. Son los que tienen pequeños más chiquitos. ¿Y de primaria? Pues el resto. Ok, perfecto. Bueno, vamos platicando sobre el tema. Igual vamos a ir así comentando algunas situaciones en el transcurso de la plática. ¿Y qué les parece si las preguntas las podemos dejar al final? Con toda confianza. ¿Sale? Muy bien. Entonces, primero que nada vamos a abordar el tema de infecciones respiratorias de forma general y nos vamos a meter un poquito más en influenza, que por ahí es como un tema un poquito... Gracias. Ah, muy bien, sí, mi voz no es tan fuerte. ¿Ahí se escucha? Sí. Ok, influenza, decíamos, que es un tema que generalmente nos causa un poquito más de estrés como papás, porque tenemos pues el recuerdo de lo que ocurrió... ¿No se escucha? Tenemos el recuerdo de lo que ocurrió en el 2010 durante la pandemia de influenza, ¿no? Entonces vamos a abordar un poquito más a detalle ese tema. Primero que nada tenemos que definir qué es una infección respiratoria aguda para poder hablar de ellas. Es un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio causadas por diferentes microorganismos, entre ellos virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y generalmente tienen una duración menor a 2 semanas de evolución, ¿sale? Es importante que recalquemos que es la infección más frecuente en el mundo, es la primera causa de consulta a los médicos en general y bueno, la primera causa de consulta también en México, ¿sí? Por lo tanto, es un tema importante de salud pública. Ahora, la mayoría de estas infecciones, ¿cuál va a ser la más frecuente? Pues el resfriado común, el catarro, ¿sale? Que todos presentamos en algún momento generalmente por lo menos una vez al año. La mayoría son leves, son autolimitadas, se curan en unos días, en un par de semanas, sin dejarnos mayor complicación. Estamos hablando de una persona que su sistema inmunológico está bien, fuerte y no tenemos mayor complicación, ¿sale? Sin embargo, sí hay que recalcar que hay casos y hay personas y hay padecimientos que debido a muchas situaciones que se conjugan pueden llegar a ocasionar alguna complicación. Entre estas, ¿cuál es la más temida? Pues la neumonía, que ya en la neumonía estamos hablando de una infección respiratoria en vías aéreas bajas, que puede llegar a complicarse, incluso causar la muerte, ¿sale? En niños menores de 5 años, la causa, que bueno, pues decíamos los papás de preescolar, de kinder,
La causa de las infecciones, en el 95%, 98% incluso en algunas literaturas manejan hasta el 99%, van a ser de causa de etiología viral. ¿Qué quiere decir? Virus. De ahí, ojo, la importancia de evitar el uso indiscriminado de antibióticos, cuando la mayoría de las veces este tipo de infecciones no las requiere. ¿Sale? Y bueno, son de un buen pronóstico, en un pequeño porcentaje, decíamos, se pueden padecer complicaciones como otitis, infecciones de oído, sinusitis, los que son senos paranasales y las neumonías. ¿Sale? Bueno, ¿cuáles son las más frecuentes durante la infancia? Pues tenemos así como un pequeño resumencito. El resfriado común, que decíamos que es el catarro, leve, que todos tenemos en algún momento. Faringitis y amigdalitis por estreptococo, ese sí es un caso particular en el que sí está ocasionado por una bacteria, que es el estreptococo, y esa sí necesita tratamiento muy particular y muy específico con un antibiótico, ¿sale? Pero afortunadamente es poco frecuente. Neumonías y bronconeumonías, generalmente ya como complicación de una infección de vías aéreas superiores, que empezó como leve, no se dio el cuidado adecuado, es un niño susceptible y se complica, ¿sale? Influenza, que vamos a abordar ahorita un poquito más a profundidad ese tema, y la otitis media aguda, que es la infección de la parte media del oído. Generalmente la otitis media también sí está ocasionada por bacterias y va a requerir de un tratamiento antibiótico específico. Bueno, eso en generalidades de lo que son infecciones respiratorias, decíamos causadas por diferentes microorganismos, más frecuentes, virus. Eso es lo que quiero que se quede en el día de hoy, ¿sale? Entrando ya de lleno en lo que es la influenza, que generalmente yo les decía que es un tema que justo estamos iniciando la temporada de influenza para nosotros como sector salud, empieza en el mes de octubre, con la temporada invernal, se extiende generalmente hasta marzo, ¿sale? Entonces, ahorita es cuando tenemos que reforzar más todas nuestras medidas de prevención, ¿sale? Para evitar que tengamos infecciones por influenza en nuestra familia. Entonces, yo espero que esta plática el día de hoy les aclare algunas de sus dudas que pudieran tener al respecto. Entonces, influenza es una enfermedad igual respiratoria aguda, causada por un virus que tiene 3 tipos diferentes, que puede ser virus A, virus B o virus C, ¿sale? Puede complicarse efectivamente y en casos graves puede llevar a la muerte. Y eso nuevamente, recordando la pandemia que tuvimos en el 2010 de influenza, pues tuvimos bastantes defunciones debido a la influenza, ¿sale? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas o qué diferencia, qué hace diferente la influenza a un resfriado común? Levanten la mano los que han tenido influenza alguna vez. La señora, muy bien. Bueno, yo no, pero una de mis niñas. Lo que diferencia la influenza de un resfriado común van a ser la intensidad de los síntomas y el inicio súbito. La influenza generalmente es, yo estoy bien ahorita y en media hora, en una hora yo puedo estar y sentirme fatal, ¿sale? O sea, es lo que nosotros llamamos un inicio súbito y es una de las características de la influenza. Ahora, junto con este inicio súbito de los síntomas, generalmente van a estar 3 síntomas presentes o signos que son cardinales para nosotros. ¿Cuáles son estos? Es la fiebre, una fiebre alta, generalmente de difícil control, que no es tan fácil de bajar esa fiebre, ni con medios físicos ni con medicamento. Lo que es la tos, una tos intensa, tos generalmente seca, como nos comentaban, y el dolor de cabeza, es un dolor de cabeza también muy intenso. Junto con esto, pues el malestar general, las personas literal quieren estar en cama, no tienen energía para otra cosa, el dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, dolores musculares, que era lo que, bueno, en este esquemita lo que nos resume, ¿no? Escalofríos, puede haber muchos otros síntomas acompañando, pero generalmente estos 3, el inicio súbito, la fiebre de difícil control, la tos seca y el dolor de cabeza son los que van a estar siempre presentes, ¿sale? Nos decían ojos rojos, puede haber fluido o flujo nasal, dolor de garganta. Entonces ahí están.
Flujo nasal, coriza, ojos llorosos, rojos, dolores articulares y de músculos, dolor de garganta, dolor torácico, dolor abdominal, vómito. Hemos visto casos también que presentan diarrea, que uno pensaría pues están enfermos del estómago y puede ser una influenza, ¿sale? Sobre todo esto en niños. En menores de 5 años de edad también hay que considerar, sobre todo en bebés, que no nos pueden referir el dolor de cabeza. Podemos ver que tienen fiebre, se puede cuantificar, podemos ver que está tosiendo, pero pues el dolor de cabeza no nos dice. Entonces en ellos cambiamos este dato por la irritabilidad. Son pequeñitos que están irritables, llorando constantemente, no encuentran forma de... No los podemos tranquilizar tan fácilmente, ¿sale? Y en mayores de 65 años, en adultos mayores, en ellos incluso puede ser que la fiebre no esté presente, por ya características propias de la edad. Ellos manejan esta curva térmica de una forma diferente y en ellos a veces no está la fiebre, no es esa fiebre tan intensa o tan alta de difícil control. Y aún así tener influenza. Entonces, esto también hay que considerarlo y tenerlo presente. Ahora, ¿cómo se transmite la influenza? Por estornudos, así es. El virus va a estar presente en la saliva, en las secreciones nasales de las personas infectadas. Entonces, ellos van a empezar a transmitir la enfermedad a través de estas gotitas de saliva, que aquí pues se ve un estornudo, ¿no? Nosotros cada vez que hablamos, el simple hecho de hablar, estamos eliminando estas pequeñas gotitas que no se ven a simple vista, pero ahí están. Obviamente, si estornudamos o tosemos, estas gotas viajan a mayor distancia, ¿sale? Se calcula que se expulsan al hablar, toser o estornudar hasta 1.5 metros de distancia. Entonces es el área que nosotros podemos estar contaminando durante un estornudo cuando tosemos, ¿sí? Y esto pues hay que tenerlo también presente. Entonces el virus se dispersa de esta manera a través de esos aerosoles en el aire. Y fíjense, se ha calculado experimentalmente que en cada estornudo se pueden generar un aerosol que tiene entre 20.000 y hasta 1.000.000 de gotitas de flujo de saliva. Entonces imagínense 1.000.000 de gotitas hasta dónde pueden llegar a caer. Ahora, también es importante este dato. El virus puede llegar a sobrevivir en las superficies, en manos y piel, hasta por 3 horas, si no las desinfectamos o no hacemos el lavado de manos de forma adecuada. Y en superficies lisas, inertes, hasta por 72 horas. Estamos hablando en una mesa, el teclado de la computadora, el teléfono, todo lo que estamos tocando constantemente con nuestras manos. Si igual no lo desinfectamos, con mayor razón si es un área sin ventilación, sin iluminación, pues puede permanecer por hasta 72 horas el virus. Entonces, vamos a ver la parte de medidas preventivas y recomendaciones. Ya vimos cómo se contagia, ahora cómo puedo prevenir yo la enfermedad, cómo evito que mi familia se enferme, ¿sale? La desinfección de superficies de contacto común con soluciones hipercloradas y ventilar habitaciones, algo muy básico. Siempre recomendamos en las escuelas pues, el uso de soluciones hipercloradas. Hay quienes nos dicen, podemos usar el Lysol, está bien, ¿sale? Pueden utilizarlo igual en casa si lo tienen, y si no, pues con el cloro de uso común, que todos tenemos también en casa, es muy efectivo y hay que hacerlo. Desinfectar, ¿cuáles son las superficies de uso común? ¿Qué es lo que constantemente estamos tocando todo el tiempo? ¿Perdón? El celular, las mesas, las llaves. ¿Qué tal los picaportes de las puertas, las llaves del lavabo, el barandal de la escalera, el teclado de la computadora, todas, el teléfono? Mencionarte, de hecho, cuando vamos a enfermar hay que desinfectar absolutamente la habitación del niño, papá, mamá o lo que sea, y las cosas hay que no usar la secadora, sino ponerlas al sol, que eso es lo más recomendable para que también le ayude a matar las bacterias. El virus, sí. Ahorita igual vamos a seguir avanzando y vamos también tomando un poquito de esas
Recomendaciones, muy bien. Ventilar habitaciones, igualmente tiene que estar siempre, va a ser recomendable que la habitación esté bien ventilada y que entre la luz del sol. Los rayos UV pues nos ayudan también a eliminar estos virus, ¿sale? Lavado de manos frecuente, supervisado, con énfasis antes de consumir alimentos y después de ir al baño. Algo tan básico como el lavado de manos. Decimos, pues sí, lo hacemos de una forma muy mecánica. Aquí sí quiero ser como muy enfática de estos hábitos se adquieren en casa, ¿sale? La escuela es un lugar en donde se refuerzan estos hábitos de higiene, pero los pequeñitos aprenden a raíz del ejemplo, ¿sale? De lo que ven que papá y mamá hacemos en casa. Entonces, ¿cómo es un buen lavado de manos? ¿Qué tenemos que hacer para que realmente sea eficiente un lavado de manos? Poder asegurar que estamos eliminando bacterias y virus. ¿Cuánto debe de durar? ¿Alguna idea? ¿Cuánto debe de durar un buen lavado de manos para que sea eficaz? Bueno, a lo mejor yo quiero 4 minutos. Es mucho para un lavado, sí, 4 minutos. Se recomienda que dure por lo menos entre 20 y 40 segundos, idealmente 40, ¿sale? Yo el día de hoy los invito a que cuando se están lavando las manos en casa, tomen el tiempo, traten de hacerlo como lo hacen habitualmente y vean, la mayoría de las veces no nos tomamos ni de 10 a 15 segundos en un lavado de manos, lo hacemos muy mecánico, igual, entonces hay que hacerlo más consciente, ¿no? Para que realmente pueda tener el efecto que queremos lograr. Entonces, el buen lavado de manos, 40 segundos. Vamos a tomar, igual, bueno, voy a dejar el micrófono, a ver si me escuchan. ¿Cómo debe de ser? Bueno, tomamos jabón, idealmente jabón líquido, ¿sale? Si tenemos en casa es mejor para evitar, tomar únicamente lo que vamos a ocupar y evitar estar manipulando el resto. Si no tenemos jabón líquido y tenemos jabón de barra, está bien, podemos usarlo, pero de repente hay unos jabonzotes, ¿no? Que ahí los tenemos en el baño y se ponen negros y de repente ya no sabe uno si tocas el jabón o ya no lo tocas, ¿no? Ya nos da como cosita. Entonces, en esos casos lo que podemos hacer es rebanar el jabón, cortarlo en pequeñas lajas. ¿Para qué? Para que estas se puedan estar acabando más rápido y evitar tenerlo ahí, ¿sí? Entonces, suponiendo que tenemos el jabón líquido, tomamos el jabón, humedecemos nuestras manos y vamos a lavar perfectamente bien todas las superficies, ¿sale? Empezamos con nuestras palmas, de esta manera, frotando entre los dedos. Igual, luego dorso de las manos de esta manera, viceversa. Vamos a frotar lo que son pulgares de esta manera, de forma circular. Vamos a frotar la cara interna de los dedos de esta forma. ¿Sale? Vamos a lavar lo que son las uñas o las puntas de los dedos de forma circular en nuestras manos, ambas caras. Y por último, las muñecas. ¿Sale? Esto durante 40 segundos. Enjuagamos perfectamente nuestras manos. Lo ideal es que tengamos una toalla de papel. A lo mejor esto en casa no es tan práctico, pero bueno, tomamos la toalla de papel, con esta cerramos la llave del agua, abrimos la puerta para salir del baño y entonces desechamos nuestro papel. Y nuestras manos ya están, entonces, seguras y desinfectadas. ¿Sale? ¿Sí? Esa sería la técnica de un buen lavado de manos. Muy bien. Entonces, igual no, si no tenemos toalla de papel, pues usamos toalla de tela en casa, que es lo común. Igual nada más estarla cambiando pues con suficiente regularidad. Otra recomendación importante cuando estamos enfermos es la forma de estornudar y de toser de forma correcta, el estornudo de etiqueta, que conocemos, que también fue otra de las enseñanzas por ahí que tuvimos en el 2010, con un monito que andaba en ese entonces, que se llamaba Promi. Promi nos enseñó cómo debemos estornudar, que es pues cubrirnos con la cara interna del codo, de esta forma, ¿sale? Nunca con la mano directamente y mucho menos pues sin cubrirnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo de este estornudo? No esparces, es en una primera intención, y el otro. Exacto, no contaminar nuestras manos, que es con lo que vamos a estar saludando y tocando constantemente otros objetos que podemos estar contaminando, ¿sí? Difícilmente pues vas a llegar a saludar a alguien con el codo, ¿verdad? Entonces la mano permanece segura. E igualmente el uso de pañuelos desechables para limpiarnos la nariz, si tenemos que hacer uso de ellos.
Lo ideal es desecharlos en una bolsa de plástico, cerrarla muy bien y entonces sí ya poderla tirar a la basura. Aumentar la ingesta de líquidos, como en cualquier infección de vías respiratorias, siempre va a ser una medida general que nos van a dar los médicos, una recomendación. El objetivo de esto es, si tenemos secreciones, hacerlas más fluidas y facilitar que los pequeños o la persona enferma pueda estarlas expulsando. Igual, aumentar el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, todas las frutas y verduras de temporada, ya sabemos, naranja, guayaba, limón, lima, mandarina, piña, jitomate, zanahoria, verduras y vegetales de hojas verdes, ¿sale? Y un punto importante, evitar compartir alimentos, platos, cubiertos, botellas de agua, todo lo que esté en contacto con la saliva. Y eso hay que reforzarlo mucho con los niños, ¿sí? Porque pues ellos por naturaleza son compartidos, ¿sale? Le comparten del lonche al amiguito y dale la mordida y tómale al jugo y a la botella de agua. Entonces es parte de su naturaleza, pero sí hay que recalcarles mucho que pues es por cuestiones de salud, ¿no? Esa situación, evitamos compartir todo lo que esté en contacto con nuestra saliva. Ahora, evitar asistir a sitios de concentración poblacional. ¿Se acuerdan cómo estaban en los cines, todas las plazas comerciales en el 2010 cuando tuvimos la pandemia? Solos, no había nadie, todo el mundo estaba recluido en casa, ¿sale? Obviamente fue una situación bastante fuerte, algo nuevo, era un virus nuevo al final de cuentas. Ese momento así se vivió, pero efectivamente la recomendación es esa: si estamos enfermos, ¿cuál es como la razón, el motivo para estar acudiendo al cine, al teatro, a la plaza comercial, al mercado y estar estornudando y tosiendo ahí alrededor de todo el mundo? Lo único que vamos a ocasionar pues es estar contagiando. Aparte de que vamos a ver el reposo que yo tengo que guardar como paciente enfermo para mi recuperación, ¿sí? Entonces, esta es una medida muy importante. Si enfermas, permanecer en casa por el tiempo que indique el médico, igual no recibir visitas. Que luego dicen, pues sí, no salí, pues no, pero fue a visitarla a la amiga, la prima, la vecina, la abuelita, y todo el mundo estuvo ahí conviviendo con el enfermo en casa. Entonces, tampoco es el momento adecuado de estar recibiendo visitas. Otro punto, no tocarse los ojos, nariz o boca, evitar el saludar de beso, mano o abrazo. Pues también, en el 2010 no nos saludábamos de beso o de abrazo, ¿sale? Se optó por tomar esas medidas de prevención. Evitar en lo posible el contacto muy cercano, ¿sale? Evitar fumar principalmente en presencia de niños, así como la exposición a humos. Efectivamente, el humo del tabaco, el humo del cigarro, todo lo va a complicar, ¿sale? Entonces, ni para la persona enferma, ni quienes estén a su alrededor es seguro y es recomendable. Entonces, hay que evitar contacto con exposición a humos, ya sea de tabaco o de leña. Sana distancia en las aulas, en lo posible. Creo que aquí en el colegio no tenemos problema en ese aspecto, pero hay escuelitas en donde tienen grupos de 50 niños o más, que la verdad están prácticamente hacinados en un salón pequeño. Entonces, el espacio que hay entre una banca y otra es muy limitado, y obviamente ahí pues el contacto es más cercano y es mucho más fácil que se dispersen y se propaguen los virus, ¿sale? Entonces hay que separar butacas, mesabancos, escritorios lo más posible dentro del aula. Evitar automedicarse es muy importante, ¿sale? Decíamos el uso injustificado de antibióticos, ya veíamos por qué. La mayoría de las veces no son necesarios. Hay que recordar que al final los medicamentos también pueden tener efectos secundarios indeseables, entonces hay que ser muy cuidadosos con el empleo de estos medicamentos, únicamente bajo prescripción médica. Otro punto importante aquí en la automedicación, en el caso de influenza, está contraindicado el uso incluso de ciertos medicamentos, ¿como cuál? No sé si alguien ha oído algo o sabe a cuál me refiero. Medicamento que no debemos usar. La aspirina. El ácido acetil salicílico, que es la sustancia activa de la aspirina, está contraindicado, no se debe de emplear en influenza y en otras infecciones virales. ¿Por qué?
se ha visto que hay una asociación entre la aspirina y este tipo de enfermedades virales, de virus, que nos pueden llegar a ocasionar un síndrome grave que se llama síndrome de Reye. Este síndrome afecta al hígado, afecta al cerebro, nos puede ocasionar una complicación bastante grave que puede llegar a ocasionar incluso la muerte. Entonces, por favor, evitar el uso, ¿sale?, de la aspirina. O sea, algo tan común que tenemos todos a la mano, en los casos de influenza no hay que utilizarlo, ¿sale? Solicitar atención médica oportuna, precisamente por esto, para evitar la automedicación y para que pues, nuestro médico nos pueda diagnosticar. Él es el profesional de la salud, el que tiene que valorarnos, hacer todo el interrogatorio, ver cómo está el cuadro clínico del paciente, indicar si es necesario pruebas de laboratorio para poder confirmar el diagnóstico, ¿sí? Y será quien nos dé el tratamiento indicado, el adecuado, y todas las recomendaciones. Bueno, junto con cuando vemos esta parte de la influenza, de cómo se contagia, las medidas preventivas, es importante dar recomendaciones a las escuelas cuando ya tienen, por ejemplo, casos. Causa generalmente pues mucha inquietud en este sentido que haya pequeños enfermos en la escuela. Decía por aquí la mamá, doctora, que fue la situación que pudo haber ocurrido el año pasado con los casos que se presentaron y es muy común, se presenta en todas las escuelas. ¿Qué pasa? Efectivamente, los niños enfermos no deberían de estar en la escuela, en clases. Para esto se deben de aplicar lo que son los filtros familiares y los filtros escolares. Esto también fue parte de las enseñanzas que nos dejó el 2010, donde se implementaron estos filtros. No sé si ustedes recordarán en las escuelas cómo veíamos a los maestros a la hora de la entrada en las escuelas. ¿Qué hacían? Daban gel antibacterial y estaban con cubrebocas y llenaban un cuestionario y preguntaban si tienes tos, tienes fiebre, tienes estornudos, te sientes mal. Si el niño en ese momento estornudaba por el sol, por el polvo, no averiguaban más y iba de regreso, ¿sale? Eran muy estrictos con los filtros. Entonces, estos filtros, la idea es que la escuela sea un lugar seguro en salud, seguro, ¿sí? Yo creo que a ningún papá nos agrada mandar a nuestro hijo sano y que pues regrese enfermo de lo que sea, influenza, hepatitis, varicela, pediculosis, etcétera, ¿sale? Entonces, el primer filtro familiar es la responsabilidad de los padres de familia. Nadie conoce mejor a los hijos pues que nosotros. Nosotros sabemos si el pequeño tuvo fiebre en la noche, si está decaído, si no quiere comer, si le duele la cabeza, etc. Entonces, yo papá, pues no envío a mi hijo a la escuela hasta no tener un diagnóstico del médico y tener un alta en donde me diga que puede reincorporarse sin riesgo para él y para sus compañeros. ¿Sale? Entonces está aquí, no lo mando hasta que reciba tratamiento. Una vez que esté 24 horas sin síntomas y ya con su alta médica, se reincorpora sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si el filtro familiar no funciona? Que desgraciadamente así es la mayoría de las veces. Debe de haber un filtro escolar y esa es responsabilidad de la escuela, apoyados con padres de familia. La idea de este filtro escolar es que precisamente se detecte a los niños que tengan síntomas de forma oportuna, evitar que estén conviviendo tanto tiempo en el salón y en ese momento pues se le pide al padre de familia que lleve al niño a atención, que lo retire de la escuela, ¿sale? Igualmente, hasta que tengamos un diagnóstico y una alta médica, ¿sale? En el caso de influenza, pues bueno, de infecciones respiratorias, ¿cuáles serían los signos y síntomas que tenemos que buscar en una persona, en un pequeño? Pues dolor de cabeza, lo que veíamos, fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares, de articulaciones, todo esto, ojos rojos. Ese es básicamente pues, el filtro escolar. El niño se puede reincorporar sin problemas cuando tenga ya su alta médica, ¿sale? No puede ocurrir, llega normal a la escuela sin síntomas, sano, el papá lo deja. Y en el transcurso de la jornada empieza a sentirse mal, decíamos que es una característica de la influenza, el inicio súbito. Entonces puede ser que llegue bien y a eso de las 11 de la mañana, 12 del día, pues, le avisan la miss, pues el niño tiene fiebre, ¿no? Tiene 39 de temperatura, se siente muy mal, le duele la cabeza. ¿Qué hacemos con el pequeño? Bueno, en ese momento hay que sacar al pequeño de su salón,
evitar que ya esté más contacto con los niños, llevarlo a un área que esté especificada para esto, que esté un poquito aislada, ponerle cubreboca y mandar llamar al padre de familia para que pase por él a la brevedad. ¿Sí? Ok. Bueno, junto con las medidas que acabamos de ver, que son básicas y todas las podemos llevar a cabo en casa, tanto en casa como en la escuela, pues una medida pilar de prevención para la influenza es la vacunación, que justo pues ya está empezando. Les decía que se empieza a manejar desde el mes de octubre, entonces ahorita actualmente ya está disponible la vacuna para la temporada 2019-2020, dirigida a grupos blancos, que van a ser adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, pacientes con inmunodeficiencia, VIH o SIDA, pacientes con hipertensión, diabetes, obesidad, pacientes con cáncer. El personal de salud, obviamente, pues siempre somos personal de riesgo por el contacto, pacientes cardiópatas, asmáticos. ¿Por qué? ¿Por qué se prioriza estos grupos blancos? Empezamos la vacunación con ellos. Pues porque son quienes se pueden complicar más fácilmente, ¿sale? Pueden tener una complicación y pueden llegar a fallecer más fácilmente por influenza. Entonces, empezamos con ellos. La vacuna contra influenza la pueden aplicar, la encontramos en todas las unidades del sector salud, es totalmente gratuita, se da prioridad a los grupos blancos y de riesgo, como veíamos. Hay puestos de vacunación, ustedes recuerdan, cada año se llevan a cabo esta vacunación y vemos puestos de vacunación en centros comerciales. Actualmente la Secretaría tiene un puesto de vacunación en el centro, en Plaza de Armas, que está de lunes a viernes en un horario de 9 a 2 de la tarde. Por ahí encuentran un puesto. Y bueno, en todos los centros de salud también ya se está aplicando la vacuna. Y es importante llevar su cartilla de vacunación para el registro. Hay que recordar que esta vacuna es anual. Hay que estar revacunando cada año. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué cada año? Porque exacto, cambia la configuración de la vacuna. No es la misma, es una vacuna que se diseña cada año dependiendo de las cepas que han estado circulando en años anteriores. Entonces es una nueva formulación. La vacuna que me puse yo el año pasado no es la misma de este año, la protección que me va a dar es diferente, ¿sale? Entonces hay que estarnos revacunando por este motivo. Y bueno, hasta aquí es la parte de la presentación. Sí me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, que seguramente así es, comentario, pues estoy a sus órdenes.